Si hago memoria de cómo era mi salud o mi vida, un día normal en mi vida hace 5 o 6 años, de lo que te podría hablar principalmente es de que me levantaba y ya nada más de estar despierta me sentía cansada, tenía esa sensación de no he dormido bien, no he descansado, no sé cómo voy a funcionar a lo largo del día. Y obviamente, pues bueno, dormía muy poco, dormía mal, me despertaba 2, 3 veces por la noche, me costaba dormir, pero luego también una vez me despertaba me costaba volver a dormirme. Es decir, tenía un insomnio de manual de caballo. Y claro, después de ir a especialistas y demás y que me dijeran que, pues bueno, que en realidad mi sueño estaba bien, o sea, me decían que sí dormía, cosa que yo te podía decir, no, te verifico que no estoy durmiendo. Em, la sensación de mi cuerpo era como, no es que no durmiera por preocupaciones, por darle mucho al coco, etcétera, sino que era más bien una sensación corporal de como de tensión, como de siento que mi cuerpo no se relaja. Y ahí empecé muchísimo con el tema del yoga, a investigar, a asistir a clases, a prácticas, etcétera, ¿no? Porque mi día a día era un limbo entre el cansancio, el sentirme irritada constantemente, el saltar ante cualquier comentario, ante cualquier cosa. Y yo sabía que en el fondo llevaba tantos años así que ya había una parte de mí que ya no sabía quién era, no sabía si me había convertido en esa persona o si podría llegar a ser otra cosa, ¿no? Y en algún momento de este proceso, en cuanto encontraba como ese silencio, ¿no? Había como una voz en mí que decía, bueno, ¿es esto? O sea, ¿es esto lo que se espera de mi vida, de lo que he venido a hacer aquí? Porque además a esta situación un poco de este como estrés corporal, de esta tensión corporal, se añadía el factor de que, bueno, tenía un trabajo más o menos estable en tema de marketing, estaba viviendo en Barcelona, en una ciudad que me gustaba, que siempre había querido vivir, pero había una parte de mí que decía, hay algo que de todo esto que no me cuadra, hay algo de todo esto que siento que no es para mí, siento como que estoy viviendo una vida ajena y no tengo muy claro qué es lo que quiero ni hacia dónde quiero ir, pero sé que hay algo de esto que no está bien. Y si te resuena un poco esta situación, probablemente en ese punto empiezas pues a ir a terapia, empiezas a intentar indagar o investigar un poco qué es lo que le pasa a tu mente, empiezas a leer un montón de libros de autoayuda, también cambiar hábitos para decir, bueno, a ver si puedo dormir mejor, a ver si yendo a esta clase de yoga me relajo, etcétera. O sea, es como que empiezas a intentar transformar tu vida de alguna manera. Y aunque algo de eso mejore, es como que parece como un parche, es como que algo no termina de encajar del todo. Así que hoy quiero venir a hablarte de este proceso porque cuando estás en esta búsqueda de sanación, de volver a ti, llámalo como quieras, requiere de muchas piezas distintas y cuando empiezas este camino, esta búsqueda de introspección, te das cuenta de que cada maestrillo tiene su librillo y de que el médico te dirá una cosa, la terapia en psicología te dirá otra, el yoga será otra, pero pocas veces se unen esas piezas como para decir, vale, este es tu proceso y vas a necesitar de estas distintas fases. Y es un proceso muy largo si no sabes y vas dando tumbos que requiere, bueno, de dinero, tiempo y esfuerzo, así que me gustaría pues explicarte un poco cuál ha sido mi experiencia, todo lo que yo he aprendido y cómo estas distintas fases se unen entre sí. Lo primero es que si has ido, por ejemplo, a médicos y te han ido descartando cosas, es decir, ¿no? Como en mi caso, pues el cansancio prácticamente estaba en mi mente, también el tema del insomnio, yo no descansaba bien y había probado de todo, tanto terapia psicológica como suplementación, como yoga, como cualquier cosa como para intentar relajar el cuerpo y aún así no conseguía salir de ese bucle del insomnio.
También como por ejemplo, yo que sé, dolores musculares, dolores digestivos, o sea, como hay una fase que es como más de malestar físico, que es lo que te obliga a parar y a investigar y a indagar en todo esto porque ya se vuelve insostenible. La primera parte es lo que nadie te ha explicado de tus síntomas, y es que cuando empiezas en este proceso muchas veces se llega a la conclusión a través de médicos, a través de distintas terapias, que todo eso que tú crees que estás sintiendo en tu cuerpo te dicen que está en tu cabeza, que es mental, que es estrés o que de alguna manera pues te lo estás como inventando, ¿no? Y esa parte es muy frustrante porque si te dicen que está en tu cabeza, lo que tú entiendes es que debes investigar en tu cabeza qué es lo que hay, ¿sí? O sea, ir a más terapia, investigar más en el pasado, conectar los puntos, empezar a como a dialogar más. Y eso lo que termina haciendo es que estás todavía más en tu mente. Así que lo que me refiero es que no es que solo esté en tus pensamientos, no es que quizás seas demasiado sensible o que quizás estés todo el día pensando o sobreexigiéndote mentalmente, sino que esta sensación de irritabilidad constante o de cansancio que no se va, incluso aunque sientas que pues duermes mejor o descansas, es porque es un tema más bien atrapado no tanto en tu mente, sino en el sistema nervioso en conjunto. Y el sistema nervioso lo que hace es, a través de esa sintomatología, avisarte de que ha estado demasiado tiempo en ese estado de alerta. Es por eso que este cansancio no se arregla solo con tomarte una pastilla o un suplemento idóneo como el magnesio o como lo que fuera, sino más bien en entender qué es lo que está pasando en tu sistema nervioso. Y eso es lo que quiero que veamos en este vídeo. Lo primero es que voy a contarte algo que para mí cambió la forma de entenderlo todo, y es que no solo tenemos un solo cerebro, sino que tenemos tres. Y cada uno de estos cerebros tiene como distintas capas que se han ido aprendiendo a lo largo de la evolución, se han ido configurando a lo largo de estos años de evolución, y lamentablemente muchos de nosotros a día de hoy estamos intentando solo sanar desde uno de ellos, que es el neocórtex. El neocórtex, por ejemplo, es el cerebro más humano. Es también el más reciente y el que se asocia al lenguaje, a la comunicación, también a la capacidad de reflexionar. Entonces, como por ejemplo, cuando tú lees un libro de autoayuda y llegas como a un insight o a algo que tu mente hace clic y dice, ostras, esto no me lo había planteado de esta forma y aquí se me está dando otra visión, ahí estás usando el neocórtex. O por ejemplo también si vas a terapia y estás conectando tu pasado con tu presente, ahí también estás usando esta parte del cerebro. O incluso si en tu día a día escribes pues un diario y llegas como a esas reflexiones, ahí estás usando el neocórtex. Esta información obviamente es importante procesarla a través de este cerebro, te da muchísimos insights, nuevas perspectivas, nuevas formas de encarar la vida, pero tiene esa limitación, y es que esta parte del cerebro no procesa lo que tú sientes en el cuerpo, lo que tú estás integrando en tu experiencia, tus sensaciones, lo que tú percibes también del entorno. Y a lo que voy es que ese cansancio, esa irritabilidad, ese insomnio, en el fondo no se origina muchas veces en este cerebro. Entonces, si no se origina ahí, probablemente tampoco puede resolverse desde ese punto de vista. Tú puedes entender perfectamente incluso quién eres, lo que quieres y hacia dónde vas, y aún así sentir que vives desde el pasado, que hay cosas que se te repiten, que tienes una sintomatología de cosas en tu cuerpo que te dicen que no, o que te previenen de vivir esa experiencia que tú quieres vivir. Me lo invento, ¿no? Por ejemplo, tú quieres, cantar encima de un escenario, tienes razonalmente esa noción de que quieres hacerlo, es tu deseo, te gustaría, te ves en ello, pero esa parte más inconsciente te dice, no, pero no lo vas a hacer bien, tienes como miedos, de repente sientes frío en las manos, frío en los pies, te tiemblan las piernas. Tú racionalmente puedes, a través de tu neocórtex, decir, vale, sí, quiero hacerlo, pero tu cuerpo te está tirando para atrás.
Entonces, esta parte del cerebro, el neocórtex, lo que nos da es esa comprensión, esa racionalidad, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces, muchas veces desde la terapia psicológica o pues incluso desde la astrología, porque solo vemos lo que se puede hablar, lo que se puede razonar, pero no vamos más allá, ¿no? Aquí es donde interviene el segundo cerebro, y es el sistema límbico o el cerebro emocional. Este cerebro es algo más evolutivamente más antiguo y es donde experimentamos las experiencias emocionales. Aquí es donde se puede quedar atrapado las emociones como la vergüenza, la ira, la rabia, la impotencia de situaciones que hayamos vivido cuando éramos niños o en nuestra adolescencia, y que de alguna manera no hayamos podido procesar estas emociones, es decir, que no hayan tenido o no hayan concluido en una resolución final, se han quedado ahí y seguimos inconscientemente viviendo desde esas emociones. Cuando me refiero a que no se pudieron expresar o que quedaron atrapadas o que no se cerró ese ciclo, puede ser, por ejemplo, cuando tuviste una situación en la que te sentiste triste, pero te dijeron que no lloraras, que fueras fuerte, o que tuviste la emoción de la rabia de algo que necesitaba expresarse y movilizarse y que sentiste que eras impotente y que tampoco te dejaron actuar o expresarte, ¿sí? Entonces, esas emociones quedan enquistadas y quedan atrapadas. Y esto tiene una característica clave de entender, y es que no distingue entre el pasado y el presente. Es decir, si en algún momento de tu pasado aprendiste que, por ejemplo, ser tú no era seguro o que necesitabas adaptarte en una situación para sentirte más querida o evitar sentir el rechazo, lo que precisamente hace es que tu sistema emocional sigue actuando desde esa lógica, aunque hayan pasado 20 años y aunque el contexto incluso o la situación sea distinta. Esa frase que muchas veces nos viene a la mente, ¿no? A veces siento que en unas circunstancias me comporto de una forma en la que yo siento que no soy así, no es tanto un defecto de carácter, es decir, no es tanto un patrón de una forma de ser tuya, per se, a nivel de personalidad, sino es un patrón de adaptación emocional de algo que en su momento te sirvió, fue útil para ti. Y aquí viene un poco en esta parte de este cerebro límbico, cerebro emocional, también el concepto que en astrología te hablé en un vídeo anterior acerca de la luna, es decir, de cómo la luna en nuestra carta natal en astrología nos muestra cómo funcionamos a nivel emocional, qué necesitamos emocionalmente para sentirnos seguros, pero también la forma en cómo aprendimos a leer un poco el entorno de nuestra infancia y de nuestro hogar, de qué es lo que necesitábamos para que nuestros padres, nuestros cuidadores, nos cuidaran y sintiéramos que teníamos su amor, su aprobación y su cariño para sobrevivir, ¿sí? Entonces, si no lo has visto, te recomiendo que le eches un ojo. Para este cerebro, entonces, trabajar a este nivel no es entender el miedo, sino es aprender a procesarlo, aprender a sentirlo en el cuerpo, darle el espacio para que esa emoción no se enquiste. Y eso es obviamente diferente de hablar de ello como haríamos con nuestro neocórtex. Luego tenemos también el cerebro reptiliano, el cerebro de la supervivencia. Este es el más primitivo de los tres y básicamente su única función es mantenernos vivos, que cuando inconscientemente percibe una amenaza a través de los sentidos, a través de lo que ocurre en el contexto, en el entorno, pueda actuar incluso más rápido de lo que lo hace tu neocórtex, antes de decidir incluso si es una buena o mala opción a través de la mente. No, cerebro reptiliano lo que hace es te moviliza antes incluso de que tú puedas tomar la decisión conscientemente. Por eso decimos que opera debajo de la conciencia y de que ahí viven respuestas automáticas de activación, huida y parálisis. Cuando te bloqueas en situaciones en las que tú dices, vale, racionalmente aquí no hay un peligro, ¿no? Pero tu cuerpo, por ejemplo, se tensa, sientes los músculos que están tensos, o como decía en la situación antes de
del escenario, ¿no? En la que te pones nervioso, te sudan las manos, tienes frío, tienes calor, o de repente empiezas a notar que en tu cara te hierve la cara del calor, de lo que fuera, ¿no? Incluso te sube la tensión hasta la cabeza, te empieza a doler la cabeza. Todo esto son respuestas un poco automáticas y más reptilianas, en las que tú, como tal, no tienes una capacidad consciente de activar el cerebro o desactivarlo, o más bien dicho, de activar o desactivar esas sensaciones, sino que operan de una forma inconsciente. Esta es la razón por la cual también, por ejemplo, tú puedes sentir que estás agotado, que tienes ganas de irte a dormir, de que, bueno, ha sido un buen día o lo que fuera, pero si hay algo inconsciente que hace que tu cuerpo procese que está en alerta, no vas a conseguir dormir. Por mucho que hagas respiraciones, por mucho que hagas afirmaciones, por mucho que incluso escribas en un diario, es posible que si el cuerpo como tal no se siente seguro, no haya esa fase de descarga, esa fase de voy a prepararme para dormir. Y aquí quiero hablar de Peter Levine y su investigación de las últimas décadas estudiando esto, de algo que me parece fundamental, y es que él habla de que muchas veces todas estas sensaciones, esta incomodidad que podemos sentir en el cuerpo, esta sensación de desespero, de falta de vitalidad, de incluso de falta de conexión con la vida, que se puede manifestar en síntomas psicológicos pero también físicos, no tiene tanto que ver con lo que nos pasó en el pasado, es decir, la circunstancia en sí de lo que se dio en el pasado, sino más bien de procesos en este cerebro que no se pudieron completar, procesos en los que sentimos que el cuerpo estuvo en alerta, se activó, en los que quizás nos sentimos bajo una amenaza real, ya fuera física o psicológica, y en donde el proceso fisiológico de luchar o huir de esta parte del cerebro reptiliano que nos quiere mantener a salvo de una forma totalmente automática, esa parte no se pudo dar, es decir, no hubo la posibilidad de luchar, huir o defendernos de alguna forma y tuvimos que quedarnos paralizados. Ahí lo que explica Peter Levine es que cuando vivimos estas situaciones de estrés o amenaza, ya sea real o percibida, y que el cuerpo se prepara para actuar, es decir, lleva la sangre a los músculos para que podamos o bien pegarle un puñetazo a algo o bien echar a correr, o incluso abre y dilata las pupilas para que percibamos muchísimo mejor a través de la vista lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando toda esta fisiología interna se lleva a cabo, pero se bloquea porque no ha sido descargada, porque no hemos podido luchar o defendernos, lo que ocurre es que eso queda sin resolver. Este sistema inconscientemente sigue en alerta, esperando a que haya un peligro que en el fondo ya no existe. ¿Sí? Es como que no se ha resuelto, no se ha podido descargar. Y ahí quiero añadir algo que muchas veces tampoco se menciona, pero que es relevante, y es que no podemos regular un sistema nervioso y pretender que esté en un estado de relajación cuando nuestro entorno y nuestro ambiente en el día a día sigue pareciendo un lugar hostil y sigue pareciendo un lugar donde tenemos que estar en alerta. Y esto a lo que me refiero es que vivimos en un contexto donde actualmente hay muchas cosas que son incompatibles con la biología humana. Es decir, llevamos cientos de miles de años evolucionando con ciertos ritmos a nivel de a la hora que nos despertamos con la luz del sol, cuando nos vamos a dormir, también cuando cae el sol, cómo la vida gira en torno incluso a la exposición solar, a nivel de alimentos que, por ejemplo, antes consumíamos solo de la tierra, de forma natural, sin pesticidas, sin agentes tóxicos, que se cultivaban bajo también esa misma luz del sol y no en invernaderos o en situaciones como más nuevas de hoy en día. Incluso comíamos
en un ambiente natural, no creado en una fábrica, en una cadena de procesado, etcétera, ¿no? Todo esto que hoy hemos sustituido por pantallas, por luces azules, por comida que está ultra procesada, lo que hace es que nuestro cuerpo no pueda bajar la guardia, que nuestro cuerpo no perciba que el entorno es seguro, porque literalmente lo que estamos haciendo es afectar a su propia biología. Así que si lo que percibes la luz azul de las pantallas por la noche, donde el cerebro reptiliano puede percibir que es mediodía, lo que entiende es que no es momento de bajar la guardia y que quizá lo que conviene más es subir todavía más el cortisol, que es una hormona que en general solo se dispara por la mañana y que no es necesario fabricar melatonina por la noche porque es de día. Entonces, inconscientemente lo que percibe nuestro cuerpo es que quizá todavía tiene que estar en modo de alerta y no de reparación. El azúcar procesado, los ultraprocesados, el gluten en exceso para quienes también son sensibles, esto genera inflamación sistémica. Así que incluso también esta exposición de tóxicos, de disruptores endocrinos, de todo lo que puede alterar también nuestro cuerpo hormonalmente, también es una señal a nivel de entorno, a nivel de percepción, a nivel de medio ambiente, de que nuestro cuerpo está en alerta y que por lo tanto necesita seguir tirando del carro, seguir tirando de esas hormonas y seguir activando nuestro cuerpo para que no baje la guardia y para que siga en ese estado de alerta. Y de nuevo lo que tienen estos factores es que actúan por debajo del nivel de conciencia. Tú no los percibes conscientemente, sino que es tu cerebro el que detecta que hay algo que no puede ir bien. En mi caso, en esta parte, yo pude empezar a hacer yoga, empezar a hacer terapia, empezar a hacer toda esa parte más de consciencia a través de ese neocórtex o incluso gestión emocional a través de esa parte del cerebro límbico. Pero si no hacía tampoco esa parte de ayudar a mi cuerpo a que se sintiera seguro y a salvo, en una primera instancia, reduciendo todas esas cosas externas que se pudieran sentir alarmantes o tóxicas o que perjudicaran a mi cuerpo a que siguiera en un estado de alerta, pues no mejoraba, seguía con patrones de en ciertas circunstancias sentir pues taquicardias, sudor en las manos, desregulación de la temperatura del cuerpo, porque hay distintas fases a observar en la sanación y una de ellas es esta parte del medio ambiente y los tóxicos. Obviamente, esta parte del cerebro reptiliano no solo tiene en cuenta estos factores externos de la luz, de los tóxicos, de la alimentación, del estilo de vida y todos estos hábitos que son que si no los trabajamos van en contra de nuestra biología, sino también las propias sensaciones y percepciones de nuestro cuerpo. Así que una de las cosas para trabajar también, para sanar, es empezar a escuchar cuando se activan ciertos mecanismos dentro de nuestra fisiología. Por eso es vital entender cómo funcionan estos tres cerebros, porque cuando puedes sentir algo a nivel corporal en el cuerpo, puedes aprender también a gestionar esa emoción que se siente y luego puedes darle un significado y atribuirle un sentido. Lo que estás generando en el fondo es esa coherencia, es esa sensación de integrar toda la experiencia de lo que te ocurre en ese momento. Ahí se mandan las señales al cuerpo de que deje de estar en modo alerta y de que pueda volver a ese estado de regulación, de calma y de contención. Y ahí es cuando empiezas a dormir mejor, ya no sientes esa sensación de estar irritada constantemente, puedes tomar mejores decisiones, puedes calmar mejor tu sensación de no reaccionar ante todo de una forma visceral, sino de procesarlo primero en el cuerpo, reaccionar de una forma más consciente y por lo tanto eso empieza a impactar no solo en tu cuerpo, en ganar más energía, sino también en la forma en cómo te relacionas con tu pareja, todas las personas que te rodean. Y en este punto quiero hablarte de un último factor que para mí es vital y es algo de lo que no se habla mucho en el proceso de sanación como tal. Y es que incluso cuando ya has hecho ese proceso de, como decía, de comprenderte mejor, aprender a ir más al cuerpo, gestionar tus emociones, trabajar con esos tres cerebros que he mencionado antes, muchas veces sigue habiendo como una sensación de vacío. Es como, y ahora que siento que estoy como más estable, ¿para qué es todo esto?
¿Para qué estoy aquí? Nada me llena. Tengo la sensación de que siento como un vacío, una sensación de hay algo que no me encaja, hay algo en mi vida que no me cuadra, que aunque pueda gestionarme mejor, no sé hacia dónde voy, no sé qué sentido tiene. Y ahí ya no tiene tanto que ver un proceso de sanación, sino más bien una sensación de nunca haber podido conectar con lo que realmente quieres, quién realmente eres, hacia dónde quieres dirigir tu vida, esa sensación de sé lo que quiero y sé hacia dónde voy. Y es que hay una diferencia enorme entre sentir que estás regulada, que estás estable, que estás tranquila y sentir que tu vida tiene un propósito o que sentir que encaminas tu vida hacia algún lado. Y esa capa, la del sentido, la del alma o como quieras llamarlo, no se trabaja tanto desde la regulación emocional, sino desde el autoconocimiento profundo. La capacidad ahí, sí, también un poco del neocórtex, de hacerte las preguntas correctas, de conectar también con la intuición, es decir, con esas respuestas también más viscerales, que ya no están tanto desde la supervivencia del reptiliano, sino más bien de hay algo que el cuerpo me está indicando y que es por ahí donde debo ir. Y ahí en ese punto es donde yo uso la astrología. Es una herramienta que he estado estudiando en los últimos 5 o 6 años y que básicamente he encontrado en esa herramienta algo que en la ciencia, en toda esa parte más, podríamos decir, lógica y racional no he encontrado, y ese mensaje de qué venimos a hacer aquí, cómo estamos conectados con la vida, cómo estamos conectados con los procesos también naturales y las distintas etapas de nuestra vida. ¿Por qué a veces sentimos que nosotros o nuestro ego quiere dirigirse hacia un cierto camino, pero en el fondo nuestra alma tiene otro plan que a través de experiencias, a través de piedras en el camino, nos dice te estás equivocando, esto es lo que tú quieres o necesitas venir a experimentar? Y cuando bloqueamos ese camino, cuando nos empeñamos en seguir esa directiva de lo que nuestro ego quiere por sentir que calza en un entorno adecuado, por incluso ese seguir viviendo desde la supervivencia, desde lo que hubiera necesitado de pequeño, desde el niño herido, etc. Cuando vivimos más desde esa parte y no conectamos con esa esencia y lo que en el fondo queremos venir a experimentar, también es algo que nos impide sanar, porque nos mantiene bloqueados, nos mantiene atrapados en una ilusión. Sé que es algo un poco más complejo y a veces incluso a mí misma me cuesta explicarlo, pero cuando usamos la astrología tenemos ese mapa, tenemos esa clave de distintas pistas que nos ayudan a integrar también esos 3 cerebros. Obviamente desde esa parte más lógica, más del neocórtex, pero nos da el mapa para trabajar los otros 3 cerebros. Y es que la astrología, por ejemplo, no nos dice qué es lo que deberías ser, no nos condiciona o no nos dictamina lo que debemos llegar a ser, sino que nos da el mapa de lo que ya somos, pero que hemos olvidado y que debemos volver a recordar. Entonces, si te quedas con algo de este vídeo es que lo que puedas estar sintiendo en este momento no necesariamente significa que sea algo innato en ti, sino que es un mecanismo de supervivencia que utilizó tu sistema nervioso en un momento puntual para ayudarte a sobrevivir, de quizá emociones que nunca tuvieron también ese espacio para procesarse, de un cuerpo que quizá no tiene las necesidades ambientales que necesita, e incluso también de un cerebro que no ha podido procesar quién es más allá de todas estas circunstancias que te mantienen atrapado, atrapada al pasado. Para mí, realmente, desde mi experiencia en esta última década, experimentando mi propio proceso, investigando todo tipo de terapias, formándome en todo tipo de cosas, desde alimentación, mentalidad, astrología, temas somáticos y obviamente asistiendo a doctores, etc. Y aquí es donde para mí sanar de verdad implica trabajar en esos 4 niveles. No solo entender, no solo procesar, sino también regular el cuerpo, recuperar los ritmos que la biología necesita y reconectar también con el sentido. Y esto es exactamente lo que hago en el programa de Sanando tu Autenticidad, que es un programa personalizado 1 a 1, donde vemos estas distintas etapas en qué proceso estás.
En el programa trabajamos la regulación del sistema nervioso, la recuperación de hábitos ancestrales que te ayuden a volver a un estado fisiológico natural, la regulación también de las emociones, pero también el autoconocimiento profundo a través de la astrología y otras herramientas. No es un curso de contenido, sino que es un proceso de transformación real donde si ya has probado distintas cosas, lo que hacemos aquí es trabajar de una forma más completa, donde no solo tenemos en cuenta, como decía, una parte del cerebro, sino esas tres, junto con esa área del sentido. Así que si esto te resuena, tienes más información en la descripción, donde te voy a dar la opción de tener una llamada conmigo para ver si realmente este programa es lo que puedas necesitar ahora en este momento o quizás no. Espero que te haya gustado este vídeo, te haya dado más información de esta visión holística de qué significa realmente sanar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.